Aleluya, qué bueno poder estar con ustedes, qué bueno poder estar aquí en esta mañana. Bueno, estoy desde este lugar, aquí desde la casa física, desde la iglesia, y estoy emocionado de poder estar con ustedes en esta mañana, de poder llegar a ustedes, bendecirles, poder tener una palabra en esta mañana de mucha bendición. Y créanme que para mí esto es muy emocionante poder estar acá. Estamos cada día mejorando, estamos cada día haciendo las cosas mejores para que todo salga mejor. Y gloria al Señor. Bueno, quiero orar porque yo sé que esta palabra va a ser una palabra que te va a edificar a ti, me edificó a mí. Tú no sabes cómo me ha confrontado esta palabra en estos días. A mi corazón, y yo sé que esta palabra va a ser de nuevo un algo en tu vida. Y permíteme orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por poder estar aquí, Señor, en medio de esta congregación, Señor, que aunque las sillas en este momento están vacías, pronto, Señor, estarán llenas, Señor, y tu cuerpo una vez más reunido, tu iglesia, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú eres fiel. Tú has sido fiel en todo este tiempo y seguirás siendo fiel, mi Señor. Yo te pido que esta palabra no llegue vacía, Señor, sino que esta palabra, Señor, Padre, dé fruto en gran manera en cada corazón, Señor. Que esta palabra penetre hasta lo profundo, Señor. Que esta palabra, Señor, ministre en nuestro corazón, mi Jesús. Amén, amén y amén. Yo quiero que vayamos a Proverbios capítulo 8, versículo 32 al 34. Proverbios capítulo 8, versículo 32 al 34. Y dice así la palabra del Señor: ahora pues, hijos, escuchadme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Y vuelve y dice: escuchad la instrucción y sed sabio, y no la menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día y guardando en los postes de mi entrada. Y cuando yo leí este proverbio, ¿sabes? Impresionó tanto mi espíritu que yo dije: yo necesito, y el Señor me dice: hay que predicar de esto. Y sabes, yo quiero hablarles hoy de la comunicación, y parte de la comunicación es el escuchar. Nosotros creemos muchas veces que nos comunicamos de la manera correcta, pero sabes, Proverbios nos está diciendo algo y nos está llamando el Señor y nos está diciendo: escuchadme, hijos, escuchadme, porque hay una bendición, dice la palabra, en los que guardan mis caminos. Y es que escuchar tiene que ver también con obedecer. Escuchar tiene que ver mucho con obedecer. Y vuelve y dice: escuchad la instrucción y sed sabios. Nos manda a ser sabios en medio de escuchar. No menospreciéis estas palabras, dice: bienaventurado el hombre que me escucha. ¿Sabes que la palabra bienaventurado? Doblemente feliz. Bienaventurado el hombre que escucha a Dios. Ahora quiero preguntarles, tal vez, ¿ustedes escuchan a Dios? Ustedes escuchan a Dios. Y sabes, muchas veces no escuchamos ni a nuestro esposo, ni a nuestra esposa, ni a nuestros familiares. Ahora, ¿cómo vas a querer escuchar a Dios? Quiero hablarles de la comunicación, porque necesitamos aprender algunos tips de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es el proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Suena fácil, suena sencillo, pero en la práctica, ¿sabes? Es complicado, porque muchos de nosotros no nos estábamos comunicando. Y abro mi corazón, yo era uno de los que no me comunicaba muy bien. Y les voy a decir por qué. Jeremías capítulo 32, versículo 33 también nos va a decir algo. Y dice así la palabra del Señor: ellos me dieron la espalda y no el rostro, aunque les enseñaba, enseñándoles una y otra vez, no escucharon ni aceptaron corrección. Quiero volver a leer este versículo. Dice: ellos me dieron la espalda. ¿Cuáles ellos? El pueblo de Israel. Y no el rostro, aunque les enseñaba, enseñándoles una y otra vez,
no escucharon ni aceptaron corrección. Y sabes, es que hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír es la acción de percibir los sonidos o lo que alguien dice con el oído. Muchas veces tú estás oyendo a tu esposa allí y oyes y oyes y oyes y oyes, pero solo estás percibiendo sonidos y no estás escuchando, porque sabes, escuchar tiene un significado diferente. Dice atender un consejo, un aviso o sugerencia, y no solo eso, sino aplicarlo. Eso es escuchar. Entender un consejo, un aviso o una sugerencia y aplicarlo, eso es escuchar. Eso es lo que la palabra de Dios está hablando de escuchar, y es parte de la comunicación. Ahora yo quiero preguntarles, ¿quiénes en verdad tú estás escuchando? ¿En verdad tú estás escuchando la palabra de Dios? ¿En verdad tú estás escuchando la voz de Dios? Y yo quiero en esta mañana decirles algo muy importante. Cuando tú escuchas, tú estás aprendiendo. Cuando tú oyes, no estás aprendiendo, simplemente estás recibiendo sonidos allí. Muchas veces nos pasa eso, que oímos y nos quedamos allí, y a veces nos preguntan, pero me hice entender, ¿y tú qué? ¿Perdón? Qué pena, discúlpame. Y nos da como pena, nos da vergüenza, y le decimos, perdón, discúlpame, ¿me puedes volver a repetir? Porque sabes, no estabas escuchando, estabas oyendo. Y lo que quiero decirte en esta mañana es formular una pregunta: ¿estás oyendo o escuchando a Dios? Y quiero esta prédica hacerla en dos direcciones. Quiero hablar en dos direcciones en esta mañana. Quiero hablar que en lo vertical con Dios, pero también en lo horizontal, en medio de este tema de la comunicación. Porque, sabes, necesitamos estas dos direcciones que estén trabajando muy bien. Y entiendo algo, que si no podemos comunicarnos en lo natural, imagínate cómo te quieres comunicar en lo espiritual. ¿Estás escuchando a tus hijos? ¿Estás escuchando a tu esposo o a tu esposa? ¿Estás escuchando a tu familia? ¿Estás escuchando al prójimo? Te pregunto, ¿estás escuchando a Dios? ¿O simplemente estás oyendo y solo hay información que entra, pero que no está repercutiendo en tu corazón, ni en tu mente, ni en verdad quieres tal vez redireccionar tu vida, y solo estás oyendo? Y ¿sabes qué pasa? Cuando tú oyes y oyes, te cansas. Tal vez tú llegas a tu casa y tú le dices, amor, la misma cantaleta. No es la misma cantaleta. Lo que pasa es que tú no has escuchado lo que tu esposa está gritando a voces. Tal vez no estás escuchando lo que tus hijos están diciendo, y por eso están tan desobedientes. Tal vez tú no estás escuchando lo que está diciendo tu familia de ti, simplemente estás oyendo. La comunicación tiene tres factores indispensables: quien da el mensaje, el contenido del mensaje, y quien recibe el mensaje. Muchas veces entre quien da el mensaje y quien recibe el mensaje se distorsiona el contenido. Dentro del contenido del mensaje surgen otros componentes, pero sabes, quien da el mensaje y quien recibe el mensaje muchas veces se distorsiona, porque está oyendo y no está escuchando, o por otros fenómenos que pueden estar pasando, o porque tu corazón está predispuesto a lo que te están diciendo. Y bueno, y como estoy desde la iglesia, a mí desde la iglesia me gusta echar unos chistes. No, si te ríes bien, si no te ríes, no, todavía no, he perdido la práctica. Pero esto, hablando de la comunicación, recuerdo de un chiste así que me contaron, y era que había una pareja de esposos bajando por Las Palmas en su carro, y llega el esposo y pisa el freno y ve que no tiene freno, y le dice, amor, nos matamos. Y ella inmediatamente voltea y le dice, cuando quieras. Gracias por el sonido que se rió. Pero eso pasa cuando no tenemos una buena comunicación.
¿sabes? La esposa ya quería agarrarse, listo, matémonos aquí en el carro, pero él estaba hablando de, pues, Señor, orando, porque en verdad no tenían frenos en el carro. Y muchas veces pasa eso en nuestra comunicación. Tú tienes algo dentro de tu corazón y lo vas a expresar, y la otra persona tal vez lo tomó de otra manera, ¿sabes? Porque hay muchos aspectos allí. Dentro del contenido del mensaje surgen otros componentes, como el tono y el lenguaje no verbal, que son muy importantes. En la comunicación, este es el porcentaje de importancia. Muchas veces nosotros en la comunicación creemos que el mensaje es lo más importante, pero hay otros elementos que están alterando la comunicación en tu familia, en tu casa, y la comunicación con Dios. Y son muy importantes. ¿Sabes que el contenido de la comunicación solo es el 7%? El tono, como dice las cosas, es el 38%, y el lenguaje no verbal, tu actitud, es el 55%. Ahora la pregunta mía es: ¿cómo es la manera para comunicarte tú y yo sin palabras con Dios o con tu familia? Muchas veces queremos decir las cosas amorosas, pero con el famoso tonito. Y ese tonito se revela mucho dentro de nuestras casas. Tal vez afuera te puedes comunicar mejor, pero adentro te estás comunicando no de la forma apropiada. Tal vez adentro las cosas no son como se están reflejando afuera. Tal vez gritas en tu casa, tal vez tu tono de voz se eleva y quieres imponer las cosas y crees que así te vas a comunicar. Tal vez tú le puedes decir a tu esposo o a tu esposa: amor, ¿estás brava? No estoy brava, no pasa nada, no te preocupes. Pero tú dices: a ver, un momento, me estás dando una información, hay un contenido que me dices que no estás brava, pero tienes la ceja torcida, tienes la cara así toda torcida, estás gritando, tu lenguaje corporal estás transformada, y me dices que no pasa nada. Algo está pasando. Y por eso es que muchas veces nos perdemos en la comunicación, porque no está alineado el contenido, el tonito que llamamos, y el lenguaje no verbal de nuestra vida. Muchas veces, y yo he tenido muchas conversaciones con personas donde le digo: ¿estás preocupado? Y la cara pálida y así temblando, y dice: no, yo no estoy preocupado, pastor. Sí estás preocupado, porque tu lenguaje no verbal, que representa más del 50%, me estás diciendo que estás preocupado, que estás alterado, que estás irritado. ¿Cuántas veces quieres comunicar una cosa con tu corazón, pero con tu lenguaje no verbal, sabes, ahogan las palabras que están saliendo de tu corazón? ¿Cuántos te amo? Tú te acercas a tu esposa y simplemente tieso porque no eres capaz y dices: te amo. Ahora, ¿cuál es esa actitud? ¿Cómo es tu manera de comunicarte sin palabras? ¿Sabes que esas cosas también alteran la comunicación con Dios? Tal vez tú quieres acercarte a Dios de una forma y decirle: Padre, yo te amo. ¿En verdad tú amas a Dios cuando tu lenguaje corporal está demostrando otra cosa cuando quieres comunicarte con Dios? ¿Sabes que Dios es una persona? ¿Sabes que la misma importancia tal vez que tú le das a tus hijos, a tu esposa, se pierde cuando tú tienes una relación con Dios? Y tal vez cuando tú te vas a comunicar con tu esposa, ¿qué haces cuando te comunicas? Bueno, los que queremos tener una buena comunicación, sacamos el tiempo, una silla o en tu cama: amor, apaguemos el televisor, vamos a comunicarnos, vamos a hablar, mirémonos a los ojos. Tengamos este tiempo de calidad, como yo le digo a los novios, a los esposos: tengan tiempos de calidad. Mi pregunta es: ¿tienen tiempos con sus familias de calidad? ¿Tienen tiempos de comunicación con tu hijo? ¿Tienes tiempos de comunicación con tu esposo, con tu esposa?
Ahora te pregunto, ¿tienes tiempo de comunicación con Dios? Porque sabes, muchas veces he escuchado de personas que dicen: sí, pastor, yo oro, pero mientras me estoy bañando. Aleluya, Padre, aleluya, gracias por este jabón, aleluya, Señor, gracias por esta agüita. Qué poco le dedicamos al Señor de comunicación. Y queremos que Dios nos revele los secretos que hay en el cielo. Y queremos que Dios hable a nuestro corazón. Señor, habla, pero háblame ya. Necesito que me hables ya. Y no hay comunicación. ¿Cómo quieres que el Espíritu Santo comience a hablarte a ti? ¿Tú crees que los apóstoles pasaban solo ese ratico mientras tú te estás cepillando los dientes allí, mientras tú estás bañándote, o mientras estás en el auto o en la moto o en el metro orando? Sabes, eso no es una buena comunicación. Y por eso, sabes, necesitas crecer en lo espiritual, y la manera correcta para crecer en lo espiritual necesitas una buena comunicación con papá. Necesitas sentarte un buen rato con tu Padre que está en los cielos y charlar de muchas cosas. Necesitas comunicarte de la manera perfecta con Dios. ¿Cuál es tu actitud no verbal? ¿Honras a Dios mientras te comunicas con Él? Sí, pastor, estoy acostado y mientras estoy orando digo: Señor, y te acuestas y quedas profundo. Y como digo yo, comienzas a roncar en lenguas. Pero nada de lenguas espirituales ni de oración, porque te quedaste dormido. ¿Qué es lo que estás haciendo para comunicarte con Dios? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Ahora, con tu familia, ¿te estás comunicando con tu familia? Tal vez no nos estamos comunicando porque nuestro lenguaje no verbal está muy lejano de lo que nosotros queremos dar, y el tono de nuestra voz. ¿Cómo vas delante del Señor? Muchas veces vamos con prejuicios delante del Señor. Señor, claro, tú no me oyes, tú no me escuchas, tú no has hecho esto, tú no has hecho aquello, y reclamas y reclamas y reclamas. ¿Crees que esa es una sana comunicación? ¿Crees que esto es una sana comunicación? Por eso la palabra de Dios en Proverbios 8 nos está diciendo: hijos, escuchadme. Hijos, tengan su oído atento, porque hay una bendición muy grande para los que guardan mis caminos, para los que están escuchando mis instrucciones. Y nos dice: sean sabios, sean inteligentes en escuchar mi voz, mis caminos. Dice otra vez: escuchad mi instrucción, sed sabios. Dice: bienaventurado el hombre que me escucha. Y dice algo muy importante: velando a mis puertas día a día, guardando en los postes de mi entrada. Wow. Si tú quieres tener una verdadera comunicación con Dios, si tú quieres tener una verdadera comunicación con el Espíritu Santo, sabes, tienes que velar a su puerta. Tienes que velar a sus puertas día a día, guardando en los postres de la entrada. ¿Sabes qué significa eso? Eso lo hacía el rey David. Sabes, el rey David era tan apasionado por tener momentos con Dios que velaba y estaba al lado del templo, y él sabía que no podía entrar hasta allá, pero él decía: Señor, así sean las afueritas, quiero estar pendiente de tu presencia. Ahora tú que puedes entrar hasta ese lugar santísimo, puedes entrar hasta la presencia del Señor, tú haces eso, velas a las puertas día a día. ¿O cuál es la comunicación que tú tienes con Dios? Sabes que el principio de una buena y sana relación tiene que ser la comunicación. Si yo no me comunico con mi esposa, sabes, vamos a tener una relación mal. Andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. Adivinen cómo se ponen de acuerdo dos personas: en la comunicación. Andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. Te pregunto, ¿andarán dos juntos si tu esposa está pensando una cosa, si tú estás pensando otra, si tus hijos están pensando otra?
Andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. La única manera de ponernos de acuerdo es en la comunicación. Y si tú te tienes que poner de acuerdo con Dios y saber y entender cuáles son los planes de Dios, necesitas una buena y sana comunicación con el Espíritu Santo y con Dios. Necesitas entender lo que Él te está diciendo. Pero ¿sabes qué pasa? Hablas tanto que no lo dejas hablar a Él. Dices tantas cosas que no lo dejas hablar. Sabes que en medio de la oración deben haber momentos en donde tienes que estar callado, tienes que estar en silencio. Escucha el corazón de Dios. Escucha lo que el Espíritu Santo quiere decirte a ti. Pero llegamos y decimos: Señor, y pasa esto, y esto, y esto. Sabes, yo he tenido conversaciones con personas que después de media hora le digo: bueno, realmente no te he entendido, no me has dicho nada. Concretamente, ¿qué me quieres decir? Ah, pastor, esto. Nos hubiéramos ahorrado media hora, porque realmente no estábamos dando vueltas. Pero así pasan nuestras oraciones. Llegamos: Señor, y esto, y hace 50 años, Señor, acuérdate cuando le di una lechuga a mi hijo, Señor, y Padre, y esto, y aquello, y comenzamos y damos vueltas. Pero no hay una buena comunicación, porque la oración es la manera como tú y yo nos comunicamos con Dios. Pero esto es un lenguaje de ida y de vuelta, donde tú escuchas, donde tú hablas, donde tú escuchas, donde Él habla y tú escuchas. Esto es un lenguaje de ida y de vuelta que tú y yo necesitamos aprender. Por eso Jeremías capítulo 33 versículo 3 nos va a decir lo siguiente: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está interesado en enseñarte muchas cosas. Te pregunto, ¿cómo te va a enseñar si no pasas tiempo con Él? Si no tienes respeto aún para comunicarte con Él. Tal vez con las personas sí tienes respeto y te sientes en una silla y prestas cuidado, pero con Dios tal vez ni siquiera tienes respeto cuando oras por Dios. Pero Dios está diciendo que si tú clamas, Él te va a responder, y no solo te va a responder, te va a enseñar muchas cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La única manera es en la comunicación con el Padre, en medio de la oración. Sabes que Dios y Jesús, su Hijo, se comunicaban tan perfectamente y eran reveladas cosas grandes y ocultas a su vida. Él sabía por quién orar, por quién no orar. Él sabía cómo hacer los milagros de la manera correcta. Es más, cuando resucitó a Lázaro, dice que Él oró fuerte para que los demás escucharan, pero es que Él ya sabía lo que iba a hacer el Padre. Pero ahí quedó plasmado y dice: y oró en voz así tan fuerte, simplemente para que ellos pudieran entender lo que iba a suceder. Pero Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Sabes, Dios te está esperando en lo secreto. Él está esperándote allí todos los días. Yo quiero que, si no recuerdas más de esta palabra, recuerdes esto: Dios, tu Padre, está esperándote en el secreto. Todos los días, cuando tú mires tu alcoba o ese lugar en donde tú vas a tener los momentos de oración, sepas algo y entiendas que Él está esperando allí. Mucho antes de tú tener ese sentimiento en tu corazón de orar, Él está esperando allí, está esperando, ¿sabes? Y dice la palabra: ora a tu Padre que está en el secreto. Allí está esperándote en el secreto para que conversen, para comunicarse, para Él enseñarte tantas cosas hermosas que nadie te puede enseñar, solo Él. Qué lindo es poder ir a la fuente correcta. Qué bonito es poder escucharlo a Él. Pastor, pero ¿cómo lo vamos a escuchar? Sabes, cuando tú comienzas a comunicarte en oración, cuando tú comienzas a buscarlo en oración, vas a entender lo que yo te estoy diciendo.
porque de lo contrario no vas a entender lo que yo te estoy diciendo. Pastor, es que no escucho nada. No se trata simplemente de esperar y escuchar. Cuando te metes en la oración vas a ir creciendo en la oración y llegará un punto en donde me vas a entender lo que te estoy diciendo hoy. Que cuando tú estás orando, el Espíritu te va a inquietar a abrir la palabra de Dios y a buscar, a indagar, y Él te va a hablar por medio de la palabra, te va a hablar a través de a tu corazón, y tú vas a saber quién es. Dice la palabra que mis ovejas oyen mi voz, y la entienden y lo siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sabes? Necesitas aprender a escuchar la voz de Dios, y la única manera de tú diferenciar esa voz es en medio de la comunicación. Cuando tú tienes una estrecha comunicación con personas, ¿sabes? Tú esa voz la puedes descifrar dentro de 10,000 voces, dentro de miles de voces. No sé si los casados les pasa eso. Pueden haber 100 personas, pero si ella da un silbido o dice un hey, de una manera tú sabes que está por ese lado. Yo te invito a que así tengas esa relación con Dios y puedas tener esa relación estrecha con el Padre, porque es necesaria. La comunicación, por eso, es un lenguaje de ida y de vuelta, donde tú hablas y escuchas, pero también escuchas para hablar. Me gusta lo que dice Deuteronomio capítulo 28 en la Nueva Versión Internacional. Hay algo hermoso. Dice en el versículo 1, Deuteronomio 28 de la NBI, dice así: si realmente escuchas al Señor tu Dios. Wow. Si realmente escuchas al Señor tu Dios. Y aquí está haciendo un filtro de los que verdaderamente escuchan al Señor, no de los que oyen, no de los que medio creen que están escuchando. Dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios, porque cuando tú escuchas, algo comienzas a tener, y es obediencia. Cuando tú escuchas, lo que tú vas a hacer es acatar esos consejos y direccionar tu vida. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones y de la tierra. Y saben, me he encontrado con muchas personas que me citan estos versículos y me citan la palabra y me dicen: pastor, es que yo soy bendito entre todas las tierras, y bendito será en el campo y las ovejas y el ganado. Pero sabes, cuando yo miro su comunicación con Dios, la veo corta, la veo escasa. Y cuando veo la comunicación con su esposa, la veo escasa, mal. Con sus hijos lo veo peor. Ahora, dice la palabra que si tú no amas al que tienes al frente, mucho menos lo vas a amar a él. Muchos pueden amar y decir, y me comunico y estoy, pero aquí horizontalmente se han cortado muchas cosas. Y si esto no se arregla hacia tu esposa, hacia tus hijos, hacia tu familia, sabes, la oración tuya va a tener estorbo para que comience a subir, para que suba. Dice la palabra del Señor. Necesitamos aprender a comunicarnos para poder comunicarnos con el de arriba. Y esto es así, transversalmente. Esto es hacia lo horizontal y también hacia lo vertical. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos, dice: bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito serás el fruto de tu vientre, tus cosechas, tus crías de ganado, los terneritos de tus manadas, los corderitos. Bendita será tu canasta y tu mesa, y tu mesa, tu arteza de amasar, tu negocio, todo será una bendición. Pero sabes, si escuchas realmente la voz del Señor. Cuando escuchamos realmente a alguien, sabes, cuando tú realmente estás escuchando a alguien, no estamos pensando en qué vamos a decirle o a refutar. Y quiero poner un ejemplo. Si tú estás hablando con tu esposo o tu esposa y él comienza a decir algo que no te gusta, inmediatamente tu mente, tu corazón y tus emociones pueden tomar dos actitudes. La primera
es volverte así, cerrar tus puños y comenzar a pensar: ¿cómo le voy a decir a este que está equivocado? ¿Cómo le voy a refutar a este que está equivocado? No me gusta lo que me está diciendo. Y comienzo a planear, a ejecutar algo más grande para poder contestarle. ¿Sabes? No te estás comunicando, porque la manera perfecta para nosotros comunicarnos es no estar ocupados formulando nuestra respuesta, sino concentrados en lo que Él está diciendo, cómo lo dijo, con qué sentimiento lo dijo. Al escuchar esto, y nos llevará a poder comunicarnos realmente con esa persona. ¿Cómo lo está diciendo esta persona? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Con qué sentimiento está diciendo estas palabras? Y tu mente está expectante a recibir todo lo que esta persona te está diciendo, con la manera correcta, con el lenguaje no verbal correcto. Ahora te pregunto: ¿cuántos nos hemos comunicado de verdad? Y lo digo porque a mí me ha pasado con mi esposa. Cuando me dice las cosas buenas, yo: ay, amor, wow, gracias, hermosa, te amo. Y nos podemos comunicar. Pero cuando hay cosas que me está diciendo en medio de la comunicación que no me agradan, mi mente comienza a decir: no, pero es que esto ya tengo que decirle. Y sabe, no es sabio hacer estas cosas. La manera correcta es concentrarnos en la que otra persona está diciendo, poder entender sus sentimientos, lo que está diciendo y lo que está escuchando. Y rápidamente, hay unas barreras en la comunicación que yo no sé realmente cómo tú estás haciendo esto. Barreras en la comunicación: las palabras ofensivas. Si tienes palabras ofensivas, no te vas a poder comunicar. Ese silencio y mutismo que muchas veces tienes, que la otra persona comienza a hablar y te dice: pero di algo, pero estás de acuerdo, Las críticas, la falta de contacto visual con tu esposo, tu esposa, el no escuchar como lo vimos hoy. ¿Realmente te has comunicado, familia? Necesitamos aprender a comunicarnos. Si aprendes a comunicarte, vas a cambiar tu manera de orar con Dios. No es tanto que hables. Hace muchos años, un pastor muy viejito, muy anciano, ahora es más anciano, me enseñó algo: cuando tú vayas a predicar, David, no hables tanto, escucha más. Y yo no entendía al principio qué me decía él. Le decía: pero ¿cómo voy a predicar sin hablar? Yo no entendía. Y él me decía: cuando ores y cuando sigas orando, vas a entender lo que te estoy diciendo. Y yo le decía: pastor, yo no entiendo eso, lo que tú me estás diciendo. Cuando prediques, no hables tanto, escucha más. Cuando cantes, no cantes tanto, escucha más. Y entendí que la verdadera comunicación con Dios es escuchar más y hablar menos. ¿Y sabes dónde vamos a aprender esto, familia? En la oración, en la intimidad, en la comunicación. ¿Sabes cuántas cosas Dios quiere revelar a tu corazón y a mi corazón? Pero no lo dejas hablar, no le das tiempo para hablar. Te levantas en la mañana corriendo: ay, Señor, perdóname, no tengo tiempo para sentarme a hablar contigo. Y te bañas: Señor, gracias por levantarme este día, gracias por darme la vida. Y sales y te olvidas de quien te dio el tiempo. Pero en la palabra hay una mujer que nos enseña: María escogió la mejor parte y no se les será quitada nunca. Yo no sé qué parte quieres escoger en esta mañana. Yo he decidido escuchar a mi Señor. He decidido pasar tiempos en silencio esperando que Él hable, no hablar tanto. Si tú quieres tener una buena comunicación con Dios, no hables tanto, escucha más. Escucha, no oigas, escucha.
Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Amado Dios, yo te doy gracias por esta mañana. Yo sé que tú estás tocando el corazón de tus hijos. Y el consejo que me dio este pastor anciano hace muchos años, quiero dártelo en esta mañana a ti. Habla menos y escúchalo más. Sabes, si tu vida va a comenzar a cambiar, saca el tiempo para hablar con Dios, para comunicarte con papá. Deja el afán a un lado. ¿Y qué si tal vez no vas a ganar lo que tienes que ganar? ¿Y qué si se te fue el bus? ¿Y qué si? Pero vas a hablar con tu papá, con tu maestro, con tu Dios. ¿Y qué si tengo que levantarme más temprano, pero honrar a mi papá y sentarme con él a la mesa? Todos los días está esperándote allí. Todos los días quiere decirte tantas cosas y revelarte tantos secretos. Tal vez secretos de cómo ganar a tu familia, de cómo ser un buen padre, de cómo ser un buen esposo, una buena esposa. Pero sabes, esos secretos no se dan simplemente así a la carrera. Yo no sé, pero cuando yo voy a decir un secreto, yo me tomo el tiempo, hablo en un lugar muy privado, no bañándome. No lo hago así. Yo no sé cómo tú vas a hacer, pero tienes que cambiar muchas cosas con Dios. Tienes que cambiar la comunicación con Dios y con tu casa, con tu esposa, con tu esposo. ¿Y qué si ella se quiere desahogar contigo? ¿Y qué si quiere decirte, como dicen por ahí, hasta misa? Déjala, escúchala. Escucha a ese hombre que tal vez no tiene afuera con quien hablar y solo espera llegar a su casa a hablar contigo. Pero tú lo bombardeas con tantas cosas que a la larga ya ni habla. ¿Qué tal si cambiamos nuestra comunicación? ¿Qué tal si como hombres nos amarramos los pantalones como hombres y escuchamos a nuestros hijos? Escuchas a tu esposa. ¿Qué te está diciendo? Porque hace mucho tiempo solo oyes, porque tienes tu televisor prendido y ella solo habla por los lados, estás oyendo. Escucha desde hoy. Comienza a escucharla. Comienza a mirar con qué sentimiento está diciendo las palabras, con qué emociones está hablando. Y si hablamos de papá, te pregunto, ¿has escuchado a papá cuando está triste, cuando tal vez te dice las cosas con reprensión o con amor? ¿Cómo es la voz de Dios a tu corazón? Habla menos y escucha más. Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo. Yo sé que esta palabra, Señor, me movió todo mi ser en estos días. Me ha movido todo, Señor Jesús. Y yo te pido que esta familia hermosa, Señor, de la iglesia, tú puedas moverle, Señor, todo, Señor. Y que podamos tener una comunicación tan íntima contigo, tan poderosa, Señor Jesús, tan gloriosa. Yo me asombro, Señor, de los apóstoles, cómo podían escuchar al Espíritu Santo que les impedía aún decir: no vayan allí porque quiero que vayan allí. Sabes, eso no se lograba ir ahí, tal vez yendo a Galilea a comprar algunas cosas. No, eso se ganaba en la oración, en los lugares altos que iban ellos a orar, en las vigilias que hacían, en esos lugares donde se reunían a tomar la cena y a orar y a orar y a orar y a esperar en Dios. Sabes que en los primeros capítulos de Hechos duraron muchos días esperando la promesa, y subían y bajaban, subían y bajaban, y subían y bajaban, y solo esperaban orando, diciendo: Señor, es lo que necesitamos, Señor, de ti. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Te doy la honra y la gloria, Señor. Te pido que esta palabra, Señor, inquiete cada vida,
cada corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.